primero, que los proyectos y las concesiones sigan operando y no tengan más ahogo financiero, pero además que las investigaciones judiciales sobre estos proyectos y estas concesiones sigan su curso, lo cual puede tomar varios años. Entonces, incluso si se modificara, me parece muy complicado que el decreto pueda incluir de manera efectiva a las empresas consorciadas. Primero, porque hay presunción de inocencia, pero además porque es realmente un camino, digamos, rococó para obtener esta reparación civil, ¿no? Mi impresión es que quizás lo mejor sería o hacer modificaciones de fondo al decreto que incluyan a las empresas consorciadas, que involucren la colaboración entre el Ministerio Público y la Procuraduría, que además tomen en cuenta la posibilidad de medidas cautelares. Por ejemplo, además, que se dé algunas luces sobre el orden de prelación de los pagos que se irían haciendo a partir del fideicomiso, lo cual no está precisado en el decreto, queda al criterio del Ministerio de Justicia, que se incorpore al Ministerio de Economía en tanto el cálculo o la estimación de la reparación civil como en el proceso mismo de negociación. Es un asunto económico, finalmente. O, lo cual sería, claro, un poco extremo, dejarlo de lado, ¿no? Y emprender quizás otra estrategia, ¿no? Ahora, me parece que el problema con el decreto apunta o tiene un correlato con una ausencia de estrategia global frente al escándalo Lava Jato, que me parece recién estamos haciendo, se está formulando, ¿no? Y esto me parece que parte por el hecho de no comprender quizás cuál es el costo de la corrupción, ¿no? El costo de la corrupción no es la coima. La coima es la punta del iceberg, ¿no? La coima evidentemente tiene que devolverse, tiene que castigarse, tiene efectos sobre la administración pública, porque la coima, cuando se obtienen proyectos con coima, quiere decir que el crimen paga, tanto para el corrupto, para el corruptor, como para el que recibe el pago, ¿no? Cuando un funcionario público, gracias a la coima, avanza en su carrera y obtiene una mejor trayectoria profesional, ese es un enorme desaliento para los otros funcionarios públicos. Asimismo, porque la justicia tiende a ser mejor para el que más recursos tiene, el hecho de que con coima uno pueda obtener un beneficio con alguna probabilidad, hace también que las personas que van a aceptar coimas tiendan a aceptar grandes coimas en lugar de pequeñas coimas, para poder después tener estudios de abogados a su disposición que los defiendan. En el caso probable, hay siempre una probabilidad de que haya una investigación. Quizás algo así está sucediendo con el expresidente Toledo, quien aparentemente tiene a su disposición la mejor defensa, quizás porque, si es cierto lo que dijo el señor Barata, tiene amplios recursos para disponer de esa defensa. Pero ese no es el costo principal de la corrupción. El costo principal de la corrupción es la mala asignación de recursos públicos. Y eso es lo que me parece no se está enfrentando. Esta mala asignación de recursos públicos se da en dos formas principales. La primera es que se hacen proyectos que no deberían hacerse. Ese es el primer costo fundamental. Y el segundo es que se hacen proyectos con sobreprecio o en condiciones lesivas para el interés nacional.
Voy a hablar rápidamente de algunos proyectos de los últimos 10 años, pero esto es solamente como propósito de ilustración. En el caso de la interoceánica sur, ¿quién podría negarse a que se haga una carretera? Pero cuando no se estima bien el costo de esa carretera y después se deja más bien un expediente mal hecho que va a llevar a un montón de modificaciones y de adendas, ciertamente eso no es el mejor uso de los recursos públicos. Ahí está el costo. Ese es un costo que es muchísimas veces el costo de la coima. No sabemos en el caso del gasoducto del sur si es que ha habido corrupción, pero es muy raro, por decirlo de alguna manera, que ese proyecto, el 2008, haya sido un proyecto privado que costaba alrededor de 1.300 millones de dólares y que no tenía ingresos garantizados. Es decir, que el concesionario hacía el gasoducto a su cuenta y riesgo. Si había gas, si no había gas, si había demanda, si no había demanda, era un problema que él lo llevaba. Y este proyecto se convierte, el 2014, en un proyecto incluyendo todos los costos, de 7.300 millones de dólares en 6 años, con ingresos garantizados. Con ingresos garantizados groseros. Perdón la expresión por estar en el Congreso, pero groseros porque se estiman como si el sur va a consumir la misma cantidad de gas que consume Lima, siendo el caso que el PBI de Lima es 5 veces el PBI de la región sur, a la que supuestamente se va a llevar el gas. Entonces, esa garantía básicamente significaba que del bolsillo del ciudadano iba a haber una transferencia durante muchísimos años al ganador de esta concesión. Por eso era un negocio tan brillante. Y además, sí. Solo una interrupción. No, por favor. Muy breve, claro. pero Sí, congresista Costa. Gracias, Presidenta. Eso es asumiendo de que ese gas no podía también ser producto de exportación, ¿no? Obviamente, si el gasoducto solo se hacía para atender la demanda de gas en el sur, digamos, iba a haber un hueco que iba a tener que ser financiado con ese mecanismo que diseña el contrato, pero se pensaba que además del consumo interno, eso iba también a la exportación. Ese es un excelente punto, congresista, y precisamente por eso... Un segundito, antes de que responda, damos la bienvenida a las congresistas Karina Beteta y Marisol Espinosa, dando cuenta que contamos ya con el quórum necesario. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, le agradezco la pregunta. Ese es un excelente punto porque justo debido a eso es un mal proyecto, porque lo que eso significa es que vamos a exportar gas o, si transformamos el gas, energía subsidiada. Es decir, si nosotros tenemos una demanda en el extranjero, ¿no es cierto?, no hay necesidad de subsidiar ni de garantizar ningún ingreso. Que el privado venda el gas y venda a quien tenga que venderlo en las condiciones que pueda obtener, que ya es una situación propia del curso de los negocios. El precio del gas puede aumentar, puede caer, ¿no es cierto? Digamos, esto yo lo pongo como sugerencia para el camino de la investigación que va a seguir esta comisión, porque me parece enormemente sospechoso. Yo no entiendo hasta ahora cuáles fueron los criterios para que en Proinversión se desechara la concesión del 2008 y se fuera por la concesión del 2014. Además, con un hecho interesante, que una vez que se dio la concesión del 2008 a una empresa llamada Kuntur, esta empresa fue adquirida por Odebrecht. Y entonces Odebrecht, el 2014, tenía 2 gasoductos. Uno que costaba 1.300 millones y no tenía ingresos garantizados. Y otro que costaba 7.300 con ingresos garantizados. Evidentemente, optó por el de 7.300 con ingresos garantizados, pero en algo realmente extraño, el Estado peruano no le cobró la carta fianza como consecuencia del incumplimiento del primer contrato de 1.300 millones, que no tenía ingresos garantizados.
que más o menos se le perdonó alrededor de 60 millones de dólares. No afirmo que haya habido corrupción, pero me parece que eso es más o menos compatible con lo que ocurrió en el Brasil en la forma en que se diseñaban los proyectos. El otro caso que a mí me parece debería también ser objeto de estudio, ¿no?, por parte de esta comisión es estudiar las otras empresas también vinculadas a Odebrecht en el caso de los socios nacionales y también las otras empresas del Brasil, ¿no? Pero retornando a lo que decía, me parece que el costo principal es esta mala asignación de recursos y hay además un agravante en toda esta situación que hace complicada la detección, digamos, de estas estafas al interés público, que son que muchos de estos proyectos se hacen con financiamiento y entonces estos ingresos garantizados no se activan sino hasta que las concesiones están listas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso del gasoducto, ciertamente su construcción dinamiza la economía mientras se hace, en mayor o menor medida, depende del número de personas que trabajan en el gasoducto, etcétera. Pero este costo después lo paga la sociedad, de todas maneras. Entonces es un espejismo decir que aumente el bienestar, porque el PBI más bien va a reducirse. Es decir, estamos... a ver, cuando cualquier cosa que se haga, siempre aumenta el PBI en ese lugar en el que se está haciendo el proyecto, pero esos recursos tienen otro uso alternativo y ese es el problema. Y como es además un asunto que no coincide en el tiempo, entonces siempre está la enorme tentación de emprender un proyecto como el gasoducto con ingresos garantizados, porque mientras se hace aumenta el PBI, pero después la factura la pagamos todos los peruanos. La manera más sencilla de darse cuenta cómo un proyecto como el gasoducto no es conveniente o no hubiera sido conveniente, y felizmente por diversas circunstancias todavía no está por lo menos en compás de espera, es que la consecuencia de hacer el gasoducto iba a ser que el costo de la energía, o sea, es un proyecto de energía, cuya consecuencia iba a ser que el costo de la energía iba a subir. Entonces, ¿para qué hacerlo? O sea, si la tarifa de luz va a subir por hacer el gasoducto, ¿cuál es el beneficio para las personas de tener el gasoducto? Y además me parece que en muchos de estos proyectos está siempre el asunto de las demandas enormes demandas sociales por gas, por carreteras, y no es el objeto de la comisión, pero también líneas de metro. Estamos emprendiendo ahora una línea de metro cuyo costo es enormemente superior a lo que cuesta el metro, por ejemplo, las líneas 5 y 6 en Santiago de Chile, y estamos haciendo proyectos energéticos, una refinería en el norte que a todas luces tiene un gran sobreprecio, y me parece que normalmente cuando hay corrupción esos son los caminos que toma la corrupción, ¿no? Ahora, yo considero también que además de los asuntos técnicos que tienen que ver con calcular el costo de la mala asignación de recursos, y además los asuntos judiciales que tengan que ver con la determinación de la reparación civil o de las multas, ¿no es cierto?, o los mecanismos que se adopten para disuadir este comportamiento corrupto, me parece que esto también tiene un efecto determinante sobre la legitimidad de nuestras propias instituciones, del propio Estado, y eso creo que ese costo es probablemente todavía mayor porque podría llevar a esta pérdida de legitimidad a un resquebrajamiento de la libertad y la democracia de
la que disfrutamos hoy, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señor Mendoza. Dejamos en el uso de la palabra a los congresistas que deseen formular intervenciones. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, hay una preocupación que yo he venido exteriorizando en varias oportunidades con relación a este decreto de urgencia, que fija un mecanismo que en realidad está a cargo, como se señala en el artículo 4, del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la reparación civil en todo proceso penal es un cálculo que se hace en el momento en el que se emite una sentencia. Claro, hay etapas previas en las que el representante del Ministerio Público, el abogado de la parte civil, etcétera, solicitan, ¿no?, trabar embargos preventivos para resguardar después la posibilidad de una reparación civil a la hora de la sentencia. O sea, es un procedimiento estrictamente judicial y está establecido además en el Código Penal. Y ahí hay dos conceptos, que son el de la reparación, es decir, la restitución de un daño al estado anterior de su producto, de haberse producido, y la indemnización, que es un cálculo subjetivo que se hace en función del daño producido. Entonces, ese es el concepto de la reparación civil. Entonces, lo que yo no alcanzaba a entender hasta ahora, Presidenta, es cómo es que las procuradurías, las señoras procuradoras para el caso, podían impedir o bloquear que se hiciera una venta, que es lo que autoriza este decreto legislativo, cuando ese era un tema del Ministerio de Justicia, y en todo caso es un tema que tendría que haber pasado por una autorización fiscal y judicial. Entonces a mí me parece que este decreto, Presidenta, es bastante confuso. Lo que hace es generar un estado de cosas y no establece un procedimiento exclusivo impidiendo el procedimiento judicial. Entonces, este decreto se convierte casi en inaplicable y nos genera todos los problemas que ya hemos visto, al punto de que se considere que el abogado del Estado en un proceso tenga la facultad de bloquear una supuesta venta que se estaba haciendo. Entonces, dentro de ese esquema de confusión, Presidenta, la pregunta que yo quería hacer es, ¿en qué estado se encontraba esa supuesta venta? Si ya se conocía ya había un avance, ya habían negociaciones, ya se habían establecido borradores de contrato, precios, etcétera, de la porción que le correspondía a Odebrecht en el tema de Olmos. Y si solamente era Odebrecht o si entraban también algunas empresas consorciadas. Pero en ese esquema, si es que ya se estaba trabajando un borrador de venta, ¿qué hacía el Ministerio de Justicia? O sea, los funcionarios del Ministerio de Justicia, ¿cómo manifestaban su accionar? Porque el artículo 4 es claro en ese sentido. Toda empresa que pretende adquirir bajo cualquier título algún bien o derecho de alguna de las personas a las que se refiere el artículo 2, dice, debe presentar previamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una solicitud escrita manifestando su interés. Entonces, cuando es una solicitud, supone que la solicitud apareja una respuesta de procedencia o de improcedencia, o sea, hay todo un análisis. ¿Qué pasó acá? ¿Hubo? ¿No hubo? ¿En qué quedó ese tema? Gracias, congresista Mulder. Señor Mendoza. En el caso particular de la venta de Olmos, ya había aparentemente un acuerdo en noviembre del año pasado con Brookfield y Suez. Brookfield, hay que recordar, también adquirió Rutas de Lima, tiene 57% de la concesión y ha adquirido ya 2 proyectos de Odebrecht en el Brasil. Entonces, lo que sabemos de Brookfield es que, por lo menos en asuntos comerciales, es socio de Odebrecht en otras transacciones. Ahora, como usted dice, de acuerdo al procedimiento que fija el decreto y las resoluciones ministeriales de
de marzo. Sí. Sí, el congresista Costa, señor Mendoza, una interrupción le solicita el congresista Costa y luego el congresista Castro. Bien puntual, como para no dejarlo, o para que se precise. Don Juan Mendoza, nuestro invitado, a quien saludo y agradezco por su presencia, acaba de decir que, digamos, ha quedado demostrado que Odebrecht y Brookfield son socias. Entonces, la única evidencia que ha demostrado el señor Mendoza, el doctor Mendoza, es que Brookfield ha comprado Nuevas Rutas de Lima y ha comprado 2 operaciones de Odebrecht en el Brasil. A mí esa compra, digamos, no me lleva a concluir de que son socias. Me lleva a concluir de que Brookfield le ha comprado 3 de las operaciones que Odebrecht tenía en América Latina. Entonces, quisiera saber si cuando se refiere a que son socias se refiere a eso, y creo que, digamos, no sería exacto entonces decir que son socias, o si está refiriéndose a proyectos donde tienen una parte cada una del accionariado de manera conjunta. Eso es ser socio. Yo tengo 50%, tú tienes 50%. El que yo te compre no me hace a mí socio de la empresa a la que le compro. Entonces quería esa precisión porque hay toda una discusión con Brookfield, si es una empresa con fraude o no, si hay, digamos, si es una empresa controlada por Odebrecht o no. Entonces, cuidado con decir que son socios porque si no lo son. Por eso pedí esa precisión, por favor. Gracias, congresista Costa. Sí, antes... Sí, congresista Mulder. Presidenta, con las disculpas del caso, yo le rogaría a mis colegas parlamentarios que dejen que se discurra la respuesta que un parlamentario ha formulado. Yo he formulado una pregunta, el invitado la está contestando y entonces se le hace una interrupción y la respuesta que va a hacer a la interrupción va a desviar la respuesta a mi pregunta y al final yo le rogaría que efectivamente ese tipo de acotaciones que son interesantes, por lo menos al momento que termine la respuesta, ahí la pueden plantear, pero si no, la metodología se vuelve un poco complicada, Presidenta. Él estaba justamente contestando. Gracias, congresista Mulder. Y efectivamente, el señor Mendoza va a responder primero a la interrogante y irá tomando debida nota de las interrogantes que se vayan presentando. Sin embargo, pediríamos a todos puntualizar de tal manera que cada interrogante planteada pueda ser efectivamente contestada antes de abrir una nueva posibilidad de explicación. Congresista Costa. Tiene toda la razón mi colega. Disculpas por la intervención. Gracias, congresista Costa. Congresista Castro, ¿es sobre el punto? Que conteste y sobre el punto. Correcto, gracias. Señor Bueno, Mendoza. Perfecto, entonces termino con la respuesta al congresista Mulder y después al congresista Costa. Primero sabemos que había una intención de adquisición de Olmos en noviembre pasado. Como usted bien dice, el Ministerio de Justicia tenía que haber recibido una solicitud, ¿no?, por parte de los adquirientes, y el Ministerio de Justicia luego tenía que comunicar a la Procuraduría sobre esta solicitud para que calcule la reparación civil. Sobre la base de este estimado de la reparación civil, el Ministerio de Justicia podía ya dar el visto bueno a la transacción y luego depositarse los dineros que el Ministerio de Justicia hubiese dispuesto en su momento en el fideicomiso. Yo no tengo conocimiento de estas comunicaciones. Si las hubiera o no las hubiera habido, no lo sé. Por la información que ha aparecido, no habría habido, por ejemplo, la comunicación del Ministerio de Justicia a la Procuraduría, pero no sé si es que los adquirientes manifestaron o no su intención de adquirir la concesión. Eso lo desconozco. Sobre lo que decía el congresista Costa, mire, Brookfield es adquiriente de concesiones de Odebrecht y es socia de Odebrecht. Es socia de Odebrecht no en el Brasil, sino en el Perú, en Rutas de Lima. Porque en Rutas de Lima Brookfield tiene 57% y Odebrecht tiene 25%. Entonces yo he usado el término socias en el sentido de cuando usted hace un emprendimiento con alguien, un emprendimiento comercial, y tiene unas participaciones, ¿no? En este caso Brookfield tiene la mayoría. No, en Rutas de Lima Brookfield tiene 57%, Odebrecht tiene 25%, es decir, hay una
sociedad en ese sentido. No me he referido a que haya una sociedad en el sentido de que pertenezca al mismo grupo económico o que tengan los mismos objetivos estratégicos, comerciales, económicos. Esa no ha sido mi intención. Simplemente es un asunto, digamos, primero de adquisición. Como usted bien dice, la adquisición no hace socio a nadie, pero sí el permanecer con participación ambas empresas en este caso particular, en una concesión que está en nuestro país, ¿no? Gracias, señor Mendoza. Congresista Castro. Bueno, a veces saltamos antes de tiempo. Pero acá hay un tema de que para nosotros sí coincidimos en muchos aspectos de lo que usted ha venido reseñando, de la mala asignación de recursos públicos, y eso es clarísimo, y esa direccionalidad siempre se ha presentado en el caso de Perú, cuando ha habido excedentes económicos, como es lo que ha habido en estos últimos tiempos, y se ha direccionado con la intención simplemente que eso se desaparezcan esos dineros. Los proyectos con sobreprecios también lo hemos visto, también lo que hemos estado en la Comisión de Fiscalización, también hemos visto que lo mismo ha sucedido con el metro, o sea, cosas similares. Pero quiero llegar a lo siguiente, cuando vemos el caso de Brookfield. Es cierto, ¿no? En ese caso usted está demostrando, no lo teníamos tan claro, de Odebrecht con Brookfield, pero Brookfield es una empresa que se caracteriza por buscar empresas que están en situación de crisis o los estados que están débiles, como en el caso de Perú. Y capta y consigue precios bastante importantes, y lo de Olmos tampoco no sería una cosa nueva. Pero ¿por qué se presenta esto? El caso de Lavallato, cuando vimos el caso nosotros en el mes de enero y los primeros días de febrero, se presenta el señor Mauricio Cruz, claramente dijo lo siguiente. Esto es un aspecto técnico que usted lo debe conocer bien. Contablemente, usted sabe, se habían maquillado los estados financieros de Odebrecht, estaban absolutamente maquillados. Y él reconoció que Odebrecht estaba al rojo. Claro, presentaron al Estado peruano en azul, pero estaban al rojo. Y él lo tuvo que reconocer así claramente. Financieramente, como usted lo ha indicado, estaban en problemas. Nadie le quería prestar dinero. Y en todo caso, cuando le hicimos la pregunta, entonces usted, económicamente, ¿cómo ve la salida? Él dijo, la única salida era que nosotros le continuáramos dando más proyectos. Y eso está claro, está registrado también en la Comisión de Lavallato. En todo caso, frente a esa imposibilidad, porque después se dijo de que ya no se le iba a dar más proyectos, entra Brookfield a comprar todo este tipo de activos que tenía. Pero acá hay otra situación grave. El hecho de que estaban ellos al rojo significaba que no podían cumplir con todas sus obligaciones, e inclusive con la propia reparación civil. Por eso que cuando se analiza la reparación civil, cada día la dilatamos más, y mientras más la dilatemos, las posibilidades de cubrir algún tipo de reparación civil, bueno, no va a ser imposible de pagarlas. Por lo menos en ese aspecto nosotros lo hemos analizado de manera bastante gruesa, y definitivamente